Humanitos y humanitas, nos encontramos de nuevo aquí en una entrega de Café para Dos. Esta sección es nueva, va a ser ópticas disonantes. La dinámica es tener un grupo de especialistas en antropología para discutir temas de diversa índole, desde sus diversas expertices, ¿no? En este caso, el invitado de hoy es el doctor Manuel Adrián Hernández Romero, que si me permite, primero voy a leer la pequeña semblanza que me mandó y ya en un segundo momento, si desea usted agregar algo, así me lo indica, ¿va? Ok. Manuel Adrián Hernández Romero es antropólogo social con estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y de posgrado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, plantel Ciudad de México. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Sus principales intereses de investigación comprenden el estudio del trabajo, la migración y la formación antropológica. Ha realizado investigación de campo entre trabajadores electricistas en México y entre trabajadores agrícolas migrantes en California, publicando artículos con los resultados de sus estudios en temas como el aprendizaje laboral, la inserción al empleo y las prácticas sociales en los espacios de trabajo. Ha laborado en la administración pública en áreas relacionadas a la evaluación y mejoramiento de políticas públicas y actualmente se desempeña como profesor de la licenciatura en Antropología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí y esta oportunidad de dialogar. Ok, ¿desea agregar algo más? Algo quizás... Digo, este espacio también se vuelve algo más personal. Normalmente los invitados como que si me dicen, bueno, esta es mi línea de investigación, son mis intereses temáticos, etcétera, pero también nos hablan un poco de, pues, de sus personas, ¿no? O sea, qué tipo de hobbies tiene o cositas así. ¿Quisiera usted agregar algo así? No, simplemente que creo que confluyen algunos de mis intereses de investigación con inquietudes personales mías y con cosas que me llaman la atención y parte de lo que yo me he desarrollado como temas de investigación, pues son también cosas que personalmente en algún momento me tocaban o estaban cercanas a mi propia experiencia y de ahí se han desarrollado o se siguen desarrollando. Justo lo que decías, de que uno de mis intereses es la propia formación en la antropología. Eso es, digamos, relativamente más reciente a partir de que estoy más intensamente involucrado como profesor y a partir de cuestionar mi propia práctica y la experiencia y la relación que tengo con las alumnas y los alumnos en términos profesionales y hacia dónde van sus formaciones, pues es que esto se convirtió en un interés. Y así el tema de la migración, aunque yo no tenía a lo mejor un contacto inmediato, familiar con la migración, sí un contacto de contexto de cuando era joven, etcétera, y ese tipo de inquietudes, pues son inquietudes profesionales y de investigación, pero también temáticas que como persona me tocan y están cerca de mí. Entonces, pues es parte de mi propia caracterización, yo creo. Ah, ok, muy bien. Entonces, para comenzar este café y entrar todavía más en confianza después de tantos años, ¿no? ¿En qué momento de su vida supo usted que los grupos humanos y específicamente sus dinámicas de trabajo eran el fenómeno al que quería dedicar su carrera académica? Yo creo que cuando uno trata de reconstruir su propia trayectoria, a lo mejor fija o ensalza algunos momentos y le da más importancia a algunos momentos, pero es un proceso más o menos largo, ¿no? Y definitivamente, pues un momento crucial fue cuando yo tenía que ya decidir en mis estudios de licenciatura encaminarme hacia un trabajo terminal. En el modelo que yo estaba estudiando en la UAM Iztapalapa, cuando llegábamos un poquito más allá de la mitad de la carrera, teníamos que encaminarnos en una cadena de materias vinculadas a la investigación, que convencionalmente se le conocía como el trenecito, porque eran 5 trimestres interconectados entre sí, y ahí había que decidir entre las opciones que los profesores nos brindaban para hacer ejercicios de investigación. Y una de las que estaba disponible cuando a mí me tocaba inscribirme en estas materias tenía que ver con estudios organizacionales y estudios laborales con el profesor Luis Reigadas, que él ya había sido mi profesor en la licenciatura y que es un especialista de los más importantes de Latinoamérica, precisamente en temas de antropología del trabajo, etcétera. Y ya me llamaban la atención algunas temáticas, aunque yo tenía un interés en ese momento muy fuerte por los estudios de migración y yo tenía la expectativa de hacer estudios de migración ya en el nivel de licenciatura y no lo pude hacer. Y
en ese momento, conforme empecé a involucrarme en esas materias, empecé a recuperar o a repensar algunas de mis experiencias previas como persona que me habían generado curiosidad, incluso antes de ser antropólogo en formación, sobre estas experiencias del trabajo, etcétera. Yo estudié el bachillerato en un CEBETIS y, sabes, los CEBETIS tienen esta opción de que además de que tienes el programa de bachillerato, una suerte de carrera técnica o una serie de materias que te permiten un estudio técnico. Y yo estaba en una que era máquinas de combustión interna, que era una variante, digamos, de mecánica automotriz. Entonces sí tuve un proceso de servicio social y prácticas profesionales en talleres que tenían que ver con talleres mecánicos. Y las dinámicas de trabajo de esos talleres me llamaban mucho la atención y me generaban preguntas. Y yo no sabía en ese momento que tendría un interés en la antropología, ni los veía como fenómenos sociales a estudiar, pero retrospectivamente, ya cuando estaba estudiando antropología, sí recordaba muchas de las cosas que había vivido ahí, muchas de las experiencias que había vivido ahí, y las proyectaba como posibles preguntas, como posibles inquietudes, y lo mismo con las cosas que iba leyendo en mi carrera. Entonces, paulatinamente, el tema del trabajo, de las oportunidades de desarrollo de una carrera, de una trayectoria, de lo que significa convertirse en un trabajador, que si yo tuviera que definir de fondo cuál es mi mayor interés profesional o de investigación, diría que es ese. ¿Qué significa para alguien que trabaja convertirse en un trabajador, sea un electricista, sea un trabajador agrícola, sea un antropólogo, una antropóloga, ¿no? Y eso me empezó a llamar mucho la atención y empecé a tener eso como un interés, y yo creo que para cuando estaba haciendo mi propio proceso de mi primera investigación, con la cual produje el trabajo con el que me titulé de la licenciatura, creo que ya tenía claro de que esa era una cosa que me llamaba mucho la atención y le he tratado de ir expandiendo y modificando, sumándole también otros intereses. Ok, es bastante curioso que su formación previa a antropología haya sido en un bachillerato tecnológico, me parece, ¿no? O sea, es curioso porque creo que en la normalidad uno nota su perfil social, por decirlo de una manera, desde muy tempranas pues edades, ¿no? ¿Usted no la notó antes de eso? O sea, antes de integrarse a preparatoria, o porque eligió como entrar meramente en una preparatoria tecnológica. Creo que no tenía demasiado el énfasis hacia un perfil como tal. Cuando ingresé a la preparatoria, mi familia y mis papás estudiaron ambos ingeniería, y digamos que tenía mayor peso las ramas de la ingeniería en mi casa, y no había de el entorno inmediato una experiencia en las disciplinas sociales, aunque había gente que había estudiado derecho cercanía, ¿no? Entonces yo no tenía tanto ahí, y sí me llamaban la atención algunas temáticas, pero nunca las había proyectado yo como una posible profesión o como un posible campo de estudios. Y me involucré por ese interés inicial de que quizá eventualmente podría estudiar ingeniería en este bachillerato tecnológico, y ya sobre la marcha del propio bachillerato fue que empecé a conocer más y a interesarme más también por otras temáticas, y que eventualmente opté por transitar hacia las ciencias sociales. Y creo que el ejercicio tampoco era una cosa tan fuera de lugar, ¿no? El estudiar, porque al final de cuentas, por el bachillerato lo que trata de establecer son no solamente estos conocimientos preparatorios para un campo de conocimiento, sino quizá una creación de hábitos de estudio, una creación de algunas prácticas, etcétera, que yo creo que sí las fui desarrollando ahí mientras tuve la oportunidad de estar en el Cebetis. Y en Monzuma, cuando hice la transición, pues me sentí como más a gusto, más en mi elemento, estando ya en ciencias sociales. Sí, es que justo, por ejemplo, yo trabajo en SETI, no sé si lo conozca, entonces ahí hay muchos niños que también obviamente van con la idea de formarse como tecnólogos o como personas con un perfil pues tecnológico en todo caso, pero sí hay pequeños, dijera mi jefa actual, como ovejitas descarrileadas que realmente se interesan por ejemplo, con este nuevo modelo educativo que está actual, Uh -huh. pues es meramente humanista, ¿no? Entonces dan Uh -huh. clases de humanidades, ciencias sociales, así, y son niños a veces que tienen un interés genuino, ¿no? En temáticas de esta índole, y que el docente a lo mejor no está preparado porque no existen los perfiles para dar como este tipo de clases, pero que de verdad dices, ok, literalmente
una persona con intereses en ciencias sociales así, a veces no toma eso como primera vertiente, ¿no? O sea, a veces es el camino que lo lleva hacia allá, ¿no? Hacia esa meta completamente. Así es. No, y en el que yo estuve, por ejemplo, después cambió, pero incluso antes era mucho más marcado que los CETIS y los CEBETIS estaban más orientados a la preparación de posibles personas en el campo de las ingenierías o de otras disciplinas y no tienen tanto perfiles de ciencias sociales. Estaba esta carrera vinculada a máquinas de combustión interna y había carreras, por ejemplo, como construcción, máquinas herramientas y computación, etcétera. Después ya hubo otros perfiles como puericultura, cosas que tenían que ver con turismo, que empezaban a abrir a lo mejor a ciertos sectores con un perfil más cercano a lo social, pero pues tú veías el grueso de la planta de profesores y eran ingenieros, eran físicos, eran matemáticos, etcétera. Las clases que tenían que ver con algún perfil social a veces los daba gente que había estudiado administración, que había estudiado contabilidad, etcétera, y que eran los que te podían dar ahí a lo mejor una cosa que se llamaba introducción a las ciencias sociales o introducción al pensamiento, etcétera. Y ese tipo ya de contenidos se han ido ampliando y a lo mejor actualmente es un perfil cada vez más genérico o abierto, pero en ese momento sí era como un contraste muy marcado y el tipo de experiencias que teníamos a lo mejor no encaminaba hacia las ciencias sociales, pero yo eventualmente pues encontré un camino por mi cuenta que me llevó hasta allá. No, y qué bueno, porque si no, no hubiéramos tenido esta conversación, ¿no? Así es. Bueno, desde la antropología social solemos decir que nuestro oficio consiste en hacer extraño lo familiar. ¿Qué fue lo primero que a usted le resultó fascinante o extraño cuando entró por primera vez a un campo agrícola o una fábrica o algún ambiente para estudiar y realizar, pues más bien, una etnografía? Yo creo que la intensidad de la propia interacción social que se generaba en esos espacios, que eventualmente, incluso aunque la propia literatura con la que yo ya me había empezado a familiarizar lo anticipaba, fue hasta vivirlo ahí en la experiencia directa de cómo es un espacio mucho más que es un espacio de trabajo, ¿no? Y efectivamente pues, la gente va y coincide ahí unas horas con una actividad muy concreta y con unas intenciones muy específicas, pero siempre desarrollan pues dinámicas, un lenguaje propio, una jerarquía propia, prácticas, preferencias, algunas distintividades, etcétera, ¿no? Y a lo mejor es una exageración decir que es un microcosmos, un micromundo, ese espacio de trabajo, pero definitivamente sí es un entorno de socialización que rebasa con mucho el decir este es simplemente mi actividad de 9 a 5 o de 7 a 3 y soy otra persona una vez que lo acá. No, la propia centralidad que tiene eso y lo rico que es en el sentido de la experiencia de la gente. Y luego, ya un poquito más interesado en las temáticas que luego exploré, cómo incluso esa dinámica o esa propia vida social que se genera en esos espacios rebasa las propias intenciones de organización o de control que pueden tener las autoridades o las empresas o los espacios sobre los que se genera esa dinámica de trabajo, ¿no? Que pues también imponen, no sé, un organigrama, una serie de protocolos, una serie de reglas o de pautas sobre cómo comportarse, y es tan rica la vida social y tan intensa esa vida social que se genera, incluso en grupos muy pequeños, en colectividades relativamente reducidas, que trascienden estos lineamientos y generan una vida que pues, nosotros como antropólogas y antropólogos tenemos un interés en conocer, en comprender y también en comunicar. Ok, justo menciona algo importante, ¿no? Esta cuestión de la normatividad, por ejemplo, o las reglas. ¿Cuál ha sido el mayor reto ético al que se ha enfrentado cuando las prácticas de estos trabajadores y trabajadoras pues entran en conflicto con las reglas institucionales? Hay uno primero que yo creo que es el que tienes que balancear incluso de manera más regular cuando uno está haciendo la propia investigación, ¿no? Que es el no convertirte ni en un vigía, ni en un delator o ni en un comunicador para ninguno de los bandos, ¿no? Aunque se pueda crear un poquito la expectativa de que vas a estar ahí y que puede alguien percibirte como alguien que está dándose cuenta de alguna actitud, alguna infracción de las normas, alguna práctica
indeseable y que tiene la oportunidad o que tendrías ahí un compromiso de dar la información o comunicarlo, etcétera, o pasar un tip, etcétera. Pues comprender que lo primero es que uno va con un interés de investigación y que procura desarrollar una relación de confianza y de entendimiento con la propia gente con la que han tenido a bien dejarte estar en su propio espacio y permitirte ver sus dinámicas, y que una de las reglas creo, éticas elementales es no traicionar esa confianza y no traicionar ese compromiso. Y luego, pues, el sentido de que uno busca entrar a un espacio de esta naturaleza con la intención de comprender algún fenómeno primeramente y tratar de darle una contextualización, una descripción, posiblemente un esfuerzo de explicación, y no nos corresponde de manera inmediata emitir un juicio o una calificación de lo que estamos viendo, ¿no? Sino, pues quizá brindar los elementos para una comprensión más amplia y profunda. También, y esto es un elemento importante o una vivencia que yo mismo experimenté al tratar estas temáticas, cuestionar desde dónde estamos apreciando esa práctica, porque como tú dices, a lo mejor hay la oportunidad o la situación en la que uno ve prácticas que son una ruptura de una normatividad, de una regla, y uno la percibe y dice, pero ¿qué es lo que me está haciendo pensar que se está haciendo algo indebido, que se está haciendo una ruptura? El mero hecho de que existe una regla institucional, el mero hecho de que es uno de mis valores previos antes de que yo me acercara a este espacio, una de las cosas en las que yo quisiera pensar de cómo debería ser el mundo, etcétera, y no es necesariamente esa la labor antropológica de justificar nuestros prejuicios, etcétera. Entonces, tenemos este llamado a constantemente estarnos cuestionando nuestro propio punto de vista como investigadores, y yo creo que ese es uno de los principales desafíos. Y creer que ya sabemos o creer que ya comprendimos y que tenemos esa capacidad de emitir un juicio. Yo creo que ese es uno de los principales retos. Perdón. Sí, pues es esta como lógica cultural, ¿no? O sea, cada grupo de personas pues genera una, en este caso en el trabajo se genera una cultura, entonces existe una cierta lógica, ¿no? Y creo que esa es la parte como complicada al incluso en otros contextos entrar en un lugar donde ya existe una cierta dinámica, un cierto sistema, una cierta estructura, ¿no? Porque finalmente entrar a hacer esta clase de estudios pues implica repensarse, ¿no? Como antropólogo y como persona, ¿no? Porque justamente, o sea, no vas como tabula rasa, vas como una persona que ya está cargada de ciertos valores, de cierta pirámide moral, de dónde se posicionan ciertas cosas. Entonces, justo como creo que entra en choque con nosotros algunas de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, usted cómo ve, o más bien no sé si tengo un ejemplo muy explícito, de si este tipo de cuestiones de saltarse la regla son actos de agencia, de resistencia, o simplemente es una estrategia por parte de las personas que conforman ese contexto. Digamos, la idea de estrategia o su explicación más básica, podríamos decir, es simplemente impulsada por un interés personal, ¿no? Es decir, lo que hace alguien, por ejemplo, que, para citar un caso, ¿no?, tiene que hacer su reporte de horas extras e infla su reporte de horas extras a sabiendas de que a lo mejor no va a haber mucha vigilancia, y alguien podría decir, pues es simplemente alguien que está buscando una manera de obtener un beneficio dentro del propio sistema, mientras no está con riesgo de ser sancionado o ser descubierto. Cuando yo hice este ejercicio, justo, además mencioné hace rato al profesor Reigadas, fue con él con quien escribí una pieza en la que teníamos un intento de análisis de algunos de estos ejemplos. Lo que sosteníamos, y por eso utilizábamos el término de lógicas culturales, es que estos actos no obedecían o no podían explicarse desde nuestra perspectiva únicamente como acciones personales orientadas hacia un interés y una satisfacción inmediata, sino que obedecían
una serie de valores grupales, estaban pautadas por una serie de nociones grupales y no necesariamente estaban orientadas de manera inmediata a el beneficio personal de quien las hacía, ¿no? Muchas veces reflejaban, por ejemplo, en el caso que yo estudié, pues los valores de un grupo que se valoraba a sí mismo como muy importante en las tareas que realizaba y que no recibía un adecuado reconocimiento por esas tareas, tanto en términos monetarios como en términos simbólicos, ¿no? Y era una suerte de balance simbólico el reivindicarse como yo puedo hacer esto. Otras cosas, por ejemplo, lo que sucedía con algunas de estas prácticas es que uno podría decir la ganancia material era relativamente baja y en realidad lo que estaba en juego era otra cosa, como el reivindicarse como alguien muy diestro, como alguien muy pícaro, como alguien muy vivo, que tenía esta capacidad de sortear la vigilancia, de sortear el control que se ejercía sobre él. Entonces, no había un beneficio particular de decir, mira cuánto obtuve o mira cuánto me llevé, sino más bien, mira qué bueno soy, mira qué capaz soy de que incluso estando sobre una experiencia de control en mí, tengo esta capacidad de seguir siendo yo un ser muy valiente, un ser muy osado, muy capaz, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es en ese sentido una reivindicación, no solamente como de resistencia, sino de construcción de identidad, de, en este caso, en este grupo particular, de alguien que era, pues, una consideración técnica sobre su trabajo, sobre su valor, sobre su experiencia notable y que tenía también un sentido de grupo y de pertenencia muy importante. Por eso, y con esto cierro este comentario, una de las cosas que yo también noté es que estas prácticas que yo documenté en su momento no sucedían aleatoriamente, sino respetaban algunas pautas o algunas normas, incluyendo una jerarquía interna que tenía este grupo, ¿no? Y tenía que respetar como unas ciertas normas no escritas de estas prácticas en las que imperaba pues el reconocimiento de que había jefes o líderes informales, pero claramente reconocidos dentro de esos grupos y que quienes organizaban algunas de estas prácticas o quienes podían decir que estaba bien y que estaba mal, pues eran estas personas, ¿no? Que tenían ese reconocimiento y esa autoridad moral dentro de un grupo altamente cuestionado y con una serie de prácticas y valores y símbolos muy propios y bien consolidados. Sí, pues como mencionaba muy al inicio, ¿no? De hecho, pues en el trabajo, dígase cualquier tipo de trabajo, es donde más pasa uno tiempo, ¿no? O sea, ya ni siquiera en casa pasa tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, literalmente usted mencionaba que no sabía si le parecía adecuado decir un microcosmos, ¿no? Pero pues sí es un pequeño universo, ¿no? O sea, literalmente pasas por todas las etapas. Es decir, o sea, naces dentro de ahí, ¿no? O sea, son tus primeros pasos, es cuando te postulas a la vacante, como sea, ¿no? Te desarrollas, ¿por qué? Porque pues tienes que ir creciendo, aprendiendo de qué trata pues, la dinámica de la empresa, en este caso tomemos el ejemplo de la empresa, ¿no? Y ya todas las demás etapas, ¿no? Pero es verdad lo que usted menciona, ¿no? O sea, hay cuestiones o este tipo de rebeldías que se pueden decir que se logran hacer en este medio, no necesariamente por un beneficio en común, sino a veces son personas que ya conocen tanto la dinámica de trabajo que aprovechan esos huecos, la normatividad para poder hacerse de un lugar dentro de la jerarquía, ¿no? Porque al final de cuentas es un sistema del cual somos parte, y tenemos un rol muy específico ahí, ¿no? Entonces, justo es como, o sea, yo cuando entré a trabajar, o sea, también, finalmente, o sea, ya hay personas que ya tienen años de experiencia ahí, o sea, ya tienen años estando en esa empresa y demás. Entonces, están estas partes de como los ritos de iniciación, ¿no? O sea, como también estos chismes de pasillo, etcétera, etcétera. Todo, o sea, te dan en una bandeja todo lo que tienes que saber de buenas a primeras para poder desarrollarte como en ese ámbito, ¿no? Y me llamó mucho la atención esta parte de la persona que comentaba, ¿no? De que en lugar de recibir como un beneficio pues, económico o algo así, pues era más bien un beneficio de identidad social, ¿no? De que destacase ese rol como una persona con ciertas características como superiores, y creo que también me ha sucedido, o yo lo visualizo así, ¿no? O sea, hay personas que justo quieren tener un espacio en los niveles más altos de la jerarquía y necesitan hacer ciertas cosas que incluso rozan con
O sea, yo lo veo así con una pirámide que tiene los valores muy bien cimentados, ¿no? ¿Qué quiero decir? O sea, rozan con el derecho, con la libertad de la otra persona con tal de posicionarse ellos en una pirámide, ¿no? Y justo, o sea, yo no lo había visualizado así, ¿no? Hasta ahorita que lo estoy pensando. Pero, pues se vuelve complejo el hacerte un lugar incluso en un ambiente en el que se supone que hay una jerarquía mucho más horizontal, o sea, suena ilógico, pero pues lo debería de haber, ¿no? Esto de las reglas no escritas, o sea, ¿de qué manera o usted a través de sus investigaciones ha detectado que este tipo de prácticas o este tipo de cuestiones pues se saben, pero no hay un papel donde consultarlas? Sí, de hecho, una de las cosas cuando a mí me interesó el tema del aprendizaje laboral y de los trabajos que he hecho en ese sentido, de las conclusiones que yo desarrollo es que hay una vertiente técnica del aprendizaje laboral que implica saber hacer la función que se te asigna y que para la cual puede haber una formación previa, por ejemplo, en instituciones como una escuela técnica, una universidad, etcétera, como cursos donde tú aprendes pues procesos, protocolos, una serie de teorías, etcétera, pero que el aprendizaje también sostenía yo o sigo pensando es aprender a navegar un mundo social laboral y posicionarte dentro de ese mundo social laboral. Y justo ahí lo hacemos algo parecido a como hacemos el resto de las prácticas de la cultura, ¿no? Una serie de códigos que no siempre están escritos y no solamente no solamente no escritos, sino no verbalizados y que nuestra forma de adquirirlos es a través de la socialización, de estar inmersos en la práctica cotidiana y ver cómo se dirige alguien más hacia otra persona, a veces de experimentar las pautas de imposición de ciertos códigos que son por lenguajes indirectos, que pueden ser por la burla, que pueden ser por la sátira, a veces sí puede ser también por el comentario directo y que es como uno cuando se incorpora a una de estas estructuras los puede adquirir. Obviamente hay cada vez mayor diversidad de condiciones, pero también una preocupación que yo creo que de manera necesaria identificó que muchas de esas prácticas eran no solamente indebidas, sino lesivas para la dignidad humana o para la integridad, como puede ser, por ejemplo, el acoso sexual o el acoso laboral, etcétera, y han creado protocolos para evitarlo y yo creo que es una dirección bastante adecuada, pero dentro de la cotidianidad de muchos entornos de trabajo, pues eso sería. Me voy a permitir, por ejemplo, citar una situación que yo viví en uno de esos primeros espacios de trabajo que percibí cuando alguien a un compañero joven le estaban haciendo un comentario indirecto sobre su apariencia porque consideraban que tenía que verse un trabajador de ese lugar pues con un mínimo de que era un trabajador distinguido. Entonces alguien le dice a su compañero, oye, fíjate como que ya me está haciendo falta rasurarme, ¿no? Que a él no le hacía falta rasurarse. El compañero a quien estaba dirigido el comentario indirecto era el que tenía ya unos días sin rasurarse, pero nadie le dijo directamente, hey, aquí tenemos que venir rasurados todos los días, etcétera, ¿no? Sino era una forma indirecta de hacer evidente que esa era una pauta a través de un comentario. Y no todo el mundo lo entendía a la primera, no todo el mundo lo captaba, pero era ese tipo de prácticas que los antropólogos hemos estudiado eso, no toda la formación o no todos los aprendizajes sociales pasan por canales sistemáticos en los que decimos el mensaje es A y el método para utilizarlo es este y te evalúan si lo aprendiste o no lo aprendiste, ¿no? Sino justo a través de la inmersión, de la repetición, de sufrir alguna serie de descalificaciones o de reconocimientos cuando haces algo de la manera esperada, empiezas a adquirir otros códigos y también justo por estos canales simbólicos, ¿no? Lo que yo decía de las prácticas que a veces tenían que ver con una reivindicación, por ejemplo, del valor, de la masculinidad y de su valía técnica, no era necesariamente que las prácticas estuvieran explícitamente orientadas a hacer eso, sino que en la medida en que ese código existía compartido por los compañeros, las prácticas reflejaban eso y estaban orientadas por eso, es decir, el marco de referencia de la interacción social en esos medios tenía que ver o estaba guiado por esos códigos compartidos, esos códigos de decir,
somos trabajadores haciendo una labor que en algún momento puede ser muy peligrosa y no nos amedrentamos ante estas labores y eso nos vuelve más valiosos, nos vuelve más especiales para esta compañía, para esta empresa, etcétera. Sí, creo que justo en cualquier trabajo se puede volver un campo de batalla si no se tiene no quisiera decir un control, pero si no se tiene una organización al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano está, bueno, eso suena muy absolutista. Una gran parte de los seres humanos está como programado, y esto por cuestión cultural y en Occidente, obviamente supongo que en otros lugares también, por esta parte de la competencia, ¿no? De querer ser mejor o de poder, también de la validación externa, principalmente, ¿no? Entonces, ¿no? El trabajo, justo como dice, ¿no? Es raro el trabajo en el que hay una horizontalidad y un trabajo en equipo, realmente que haya una cultura de trabajo sana, en la que este tipo de situaciones que se tenga que usar como las indirectas o como apodos o etcétera, etcétera, este tipo de dinámica social no se da, ¿no? Porque es bastante común que haya como incluso un chivo expiatorio, o sea, son cosas tan particulares dentro de un mundo tan pequeñito que es el mundo laboral, que, que es necesario analizarlo, ¿no? O sea, con bastante detalle, porque creo que pasamos por alto bastantes de estas cosas, ¿no? Las normalizamos pensando que el mundo tiene que ser así. O sea, que te va a forjar un carácter, que te va a forjar como un profesional o tal cual, como si tú tienes un oficio o tienes otro tipo de actividad, cuando en realidad pues no es así, ¿no? O sea, debería de manejarse de una manera mucho más íntegra en este aspecto. Porque tenemos ya pues una historia incluso de siglos de estudio de eso, de que vivimos en un sistema social donde el arreglo económico tiene en la esfera del trabajo una de sus principales contradicciones, ¿no? Que es el sistema capitalista y los intereses contradictorios entre los trabajadores y los directivos, las empresas, las clases dirigentes, y se manifiestan claramente. O sea, uno puede leer infinidad de etnografías que hablan, por ejemplo, de cómo el ritmo de trabajo puede generar una serie de conflictos entre la manera en que los trabajadores quieren imponer su forma de sus pautas, sus tiempos, y la empresa puede tener unos criterios de productividad, unos criterios de calidad que está demandando por sus propios intereses. Y tenemos que ver ahí que hay intereses que pueden tratar de hacerse converger, pueden tratar de hacerse compatibles, pero que de suyo estructuralmente son contradictorios o son, si no contradictorios, al menos divergentes. Y esas contradicciones o esas divergencias estructurales no las podemos omitir por más que hagamos cursos de buena convivencia o por más que tratemos de generar una cultura de sana relación en el trabajo. Esas son contradicciones estructurales de fondo y el terreno del trabajo es uno de esos terrenos. No se diga con otras contradicciones o desigualdades sociales que se vuelven a manifestar en el terreno de trabajo, como son las de género, como son las de generación, como son las de clase, las de relaciones interétnicas, etcétera, que pues lo sabemos son muy graves en casi todos los contextos que conocemos. Sí, por ejemplo, existen estos mecanismos de control, ¿no? Básicamente, que no sé cómo usted perciba como esta negociación de poder, ¿no? Que existe entre los altos mandos y pues sus trabajadores, ¿no? Que hay veces, por ejemplo, bueno, un ejemplo muy palpable que yo tengo en mi mente es, en mi trabajo, por ejemplo, nos piden ciertas actividades, ¿no? Que deben de tener una cierta estructura, ciertos contenidos, etcétera, pero por la premura de no tener una organización previa, me piden un producto que esté mal hecho. Es un ejemplo, ¿no? Entonces yo, por mi propia autoridad, digo, no, o sea, lo voy a hacer bien y te voy a entregar esto en este lapso de tiempo, ¿no? O sea, no sé si usted tenga una opinión al respecto o tenga algún ejemplo o quiera como abonar un poco a esto último. Sí, son arenas, digamos, de conflicto en las que efectivamente hay múltiples incompatibilidades, a veces entre las exigencias y los recursos que se tiene para cumplir esas exigencias, como pueden ser tiempo, como pueden ser recursos materiales, como pueden ser capacidades, e incluso también, y una me imagino que tú la habrás visto y es cada vez más documentada y conocida,
esta suerte de experiencia de divorcio entre diseño o experiencias de control y ejecución. Y la gente que está diseñando muchos procesos, pues no es la gente que los ejecuta de manera regular, y este conflicto que puede tener alguien que dice, no, pues yo soy el que hace la tarea y yo sé cómo debería hacerse o cómo se podría hacer mejor, pero me están pidiendo un modelo que lo diseñó alguien en un escritorio y que nunca se para en una oficina o en un piso de trabajo o en una huerta, en un surco a cortar naranjas, etcétera, y que no sabe exactamente, o que sabe, pero no lo mismo que yo sé en la experiencia cotidiana de hacer esto repetidamente, etcétera, ¿no? Y efectivamente ahí surgen una serie de dificultades y justo también una serie de intereses contrapuestos. Alguien puede decir, un trabajador, pues mi interés es cumplir con lo necesario para que no me corran, para no tener responsabilidades, prejudiciales, o cumplir lo necesario para no acabar súper cansado cada día o no tener una lesión haciendo un trabajo con condiciones que no son favorables, etcétera, ¿no? Y a lo mejor una compañía puede estarlo. Y luego, pues, por ejemplo, si pensamos en una compañía de transnacional o de amplio extensión, pues puede ser que haya incluso conflictos entre las autoridades máximas de la compañía y los mandos medios que están ejecutando una labor en un espacio concreto, etcétera, ¿no? Y entonces el punto o el escenario propicio para generar estas fricciones es sumamente amplio y no siempre fácil de conciliar. Y curiosamente, no es raro que entre otros perfiles cada vez empieza a ser más presente la presencia de antropólogos o antropólogas o otros perfiles de ciencias sociales, justo con la intención de tratar de solucionar o ver cómo se pueden generar medidas alternativas para aliar o remediar estos conflictos dentro de los espacios laborales, porque justo lo que estamos viendo es una situación de tensión o de dificultad inherente al propio medio de trabajo. Sí, de hecho creo que tenemos un papel bastante disruptivo, ¿no? O sea, vengamos de antropología o de cualquier otra ciencia social y humanidades, porque ponemos en tela de juicio cuestiones que ya estaban dadas por hecho, ¿no? Que no están en una justificación y que no tenían como puntos de inflexión ni de reflexión para nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi trabajo al inicio fue complicado porque pues es un mundo de ingenieros, ¿no? Entonces llegué yo con mi perfil social y era como de, oye, pero esto no está bien y esto tampoco, o así, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a cuestionar como toda esa mega estructura que parece que ya está cimentada por siempre y para siempre, cuando en realidad es que no, ¿no? O sea, y empiezas a cuestionarte esta parte entre la teoría y la práctica, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo hay personas que hacemos la parte de diseño curricular y hay personas que son los docentes que la aplican, ¿no? Entonces es como de, ok, yo te puedo diseñar el programa más bonito que tengo, pero al momento de la aplicación no es sostenible, ¿no? O sea, no me funciona a mí. Y luego de eso existen otros actores sociales que pues se empapan en esto, ¿no? Entonces, pues era un ir y venir y una negociación constante de poder llegar como a un acuerdo de qué hacer respecto a ese elemento que era parte de un sinfín de elementos como a poder realizarse, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar, o sea, entablar este hilito que estamos hablando con la parte de la ética y la dignidad, ¿no? O sea, si lo analizamos desde la ética, ¿considera usted que la práctica, o sea, la parte que hacen los trabajadores puede llegar a ser más ética que la regla? O sea, por ejemplo, cuando, no sé, a mí me ha pasado, yo tomo medicamentos, entonces de vez en cuando me siento como muy cansada, muy somnolienta, y uno de mis jefes anteriores, era bastante como bueno en ese aspecto conmigo, porque si me veía así era como, ¿sabes qué? Vete a tu casa, o sea, yo sé que ya hiciste tus labores, y si no, no importa, o sea, tu salud mental y tu salud física es primordial, antes de que me acabes un reporte, un programa de estudio, etcétera. O sea, ¿usted cree que eso en algún momento suceda? Yo pensaría que sí, que digamos es un horizonte, una tensión que se va a mantener. No creo que se vaya a resolver pronto, pero que se va a mantener, pero una cada vez mayor sensibilidad a esta situación de reconocimiento de que los trabajadores en cualquier ámbito somos siempre personas y somos siempre cuerpos, experiencias y situaciones que estamos ahí no nomás como una parte de un mecanismo al que va y aplica fuerza o conocimiento, sino que experimenta
múltiples esferas de su vida y está constantemente interactuando con otras personas y que muchas veces nuestra práctica lo que genera es la posibilidad tanto de conflicto como también de empatía, como de reconocimiento, como la posibilidad de solidaridades y apoyo, ¿no? A lo mejor, como tú dices, alguien puede decirle, ¿sabes qué? A mi compañero veo que no está en las mejores condiciones hoy, yo te ayudo a hacer tu trabajo aquí para que no te llamen la atención, para que se pueda esto salir adelante, lo que nos encargaron, y esa posibilidad a lo mejor compite o en tensión con un modelo que dice, no, aquí no importa quién y cómo, si tenemos una meta de producir 100 cajas por día y se trata de hacer, y el que no hizo su cuota de 10 cajas para las 100, pues va a tener una penalización económica y si eventualmente está fallando de manera consistente, pues lo vamos a correr y esas tensiones van a estar ahí. Y yo creo que a lo que sí podemos reconocer es que hay cada vez más conciencia de parte de unos sectores de este tipo de necesidades y este tipo de perfiles de los trabajadores y al mismo tiempo cada vez más tensión porque pues no es extraño que estemos hablando en muchos estudios laborales de prácticas o procesos, por ejemplo, que se han identificado como precarización, como pérdida de derechos, es decir, situaciones en las que no importa qué tanto nos demos cuenta de estas adversidades, la posibilidad de negociar y de obtener un trato favorable hacia los trabajadores o hacia las experiencias de las personas que ejecutan estas labores se está minando y se está perdiendo. Entonces, la atención yo creo que sigue y va a seguir en un futuro, pero con una dinámica también pues de mayor reconocimiento y estaríamos abiertos a documentar qué es lo que está pasando y hacia dónde se pueden dirigir mejores experiencias. Sí, de hecho, viene a mi mente tres cositas. O sea, la primera es, por ejemplo, fue un dato random que me dio una vez un compañero de trabajo, ¿no? Estábamos en la oficina y todo y me dice, oye, dice, ¿sí sabías que se va a autorizar una ley para que puedas faltar los días en que tienes tu periodo? Y yo, ah, sí. Me dice, sí, dice, pero, y se me queda viendo, ¿no? Y voltea, ¿a poco vienen ustedes cuando están, no, cuando tienen su periodo, vienen a trabajar? Y yo así como de, wow, lo que es la desinformación, ¿no? Y yo, sí, claro, o sea, sí, claro, personita, yo vengo con todas esas condiciones a laborar, ¿no? Y sí fue como que algo muy choqueante para esa persona, ¿no? Porque desde su privilegio fue como de, no me imagino ni siquiera haciendo, o sea, esa situación y yo yendo a laborar, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que se me vino a la mente fue la ley del ley silla o algo así. Sí, sí. Uh Ajá, -huh. que justo, o sea, para mí, a ver, entiendo la iniciativa. No, no es que no esté de acuerdo, pero creo que no es la manera ni la forma, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, no se está solucionando una problemática o no se le está dando como un seguimiento a esta parte precaria, como usted menciona, ¿no? De la situación de estas personas que laboran pues paradas, o etcétera, sino más bien se está haciendo como, es un parche, ¿no? Pues es como de, ah, mira, sí hice algo por ti, o sea, mantente, o sea, calmado, ¿no? O sea, no te manifiestes, no me generes este pensamiento crítico, ya te di lo que necesitabas y listo, ¿no? Y pues esta parte también de la precarización y de la manera en que se deshumaniza, ¿no? Durante los procesos laborales, también da pauta a dos cosas, ¿no? A que se hagan las resistencias, los movimientos de los grupos de trabajo y también esta parte de la migración que usted ha trabajado bastante. No sé si quiera agregar algo al respecto. No, simplemente pues enfatizar que justo ahí tenemos una esfera muy interesante de estudio y de comprensión, porque también una de las cosas que yo creo que nos ha ilustrado la antropología del trabajo, bueno, o las distintas disciplinas, sociología, antropología, psicología, que se han preocupado por esto, que es ver cómo la propia práctica y en su propio contexto, la gente inmersa en los ambientes de trabajo desarrolla sus iniciativas, sus preocupaciones y qué es aquello por lo que está peleando, ¿no? Algunas de esas iniciativas, como mencionamos aquí, la de Silla, desde algunas perspectivas pueden parecer innecesarias o pueden parecer que no atacan el auténtico problema, etcétera, y pensamos que se deberían concentrar quizás las energías en otras cosas o en otras modificaciones, pero yo creo que parte de lo que nos permite enriquecer este tipo de estudios es decir,
quienes están trabajando, los propios trabajadores, son entes creativos y son sujetos que están experimentando su realidad cotidiana y que tienen también iniciativas, y no se trata de un liderazgo o de una experiencia, sea esta de académicos, sea de activistas o de una vanguardia proletaria, como lo anticipaba en su momento el movimiento socialista, sino un diálogo de múltiples voces que diga cómo podemos construir una mejor experiencia, y todas estas voces yo creo que lo que pueden aportar es a un enriquecimiento y tratar de establecer, y por eso yo creo que es una esfera de estudio muy rica la de los estudios laborales y en particular la antropología del trabajo desde una perspectiva etnográfica, desde una perspectiva en contacto con el espacio y con la gente donde suceden estas actividades. Sí, pues básicamente como menciona, ¿no? O sea, núcleo de estudio pues es muy fructífero, ¿no? Y creo que es bastante amplio y nunca se va a dejar de generar propuestas al respecto. Pero creo que parte de nuestra labor como antropólogos, quienes se dedican más a esta rama, obviamente, pues es ayudar a las y los trabajadores a reclamar su propia humanidad frente a una máquina, ¿no? O frente a instituciones pues que finalmente nos drenan de lo que son las personas, ¿no? Llegando como al último bloquecito, ¿cree usted que las instituciones deberían empezar a aprender de las prácticas de sus trabajadores en lugar de intentar erradicarlas? Sí, definitivamente. Y de hecho ya ha habido múltiples instituciones que lo han incorporado. Obviamente el tema tiene que ver con cómo se entiende el control y cómo se entiende el ejercicio del poder y de la organización dentro de cualquier espacio de trabajo, ¿no? Puede haber instituciones que sean con una visión muy vertical y muy paternalista y que siempre parten de que es el eje directivo el que tiene ya sea la razón en términos de los objetivos, de las formas de hacerlo, etcétera, o incluso de los métodos de implementarlo, y aunque sea una iniciativa de los propios trabajadores, después la modifican o la apropian y quizá incluso la distorsionen, etcétera. Y yo creo que definitivamente muchas compañías lo pueden hacer y otras lo han hecho, e incluso también esto genera tensiones, ¿no? Ha habido momentos en los que algunas de estas iniciativas después han recibido la crítica o la queja de que están representando la opción de un abandono de responsabilidades de parte de las autoridades, por ejemplo, de proveer una serie de condiciones aceptables de trabajo y decir un poco que se las arreglen los propios trabajadores por su cuenta, con sus propias iniciativas y con sus propios recursos, al fin que ellos tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí tenemos que generar, ya sea en los espacios de trabajo y en los espacios de estudio y de investigación, es este acercamiento a cómo la vida laboral tiene esta riqueza de la cual los propios trabajadores, las propias personas que la ejercen son sumamente creativas, y en realidad hay oportunidad para que esas prácticas sean escuchadas y sean convertidas en algunos elementos de una mejora para el ambiente o simplemente una dotación de sentido, porque no olvidemos que una de las cosas importantes que experimentamos como seres humanos, como personas sociales, es que nuestra actividad gira en torno a símbolos y a sentido, ya sea una actividad aparentemente muy técnica o muy mecánica o muy centrada en la labor física, o una actividad completamente intelectual. Y no solamente hacemos cosas, sino siempre hacemos cosas con una intención, con un significado, y eso le damos un valor que es además siempre un valor muchísimo más allá que el valor material. Entonces, una de las cosas por las que en su momento los distintos estudiosos, desde el propio trabajo temprano de Marx hasta los trabajos más recientes como Richard Sennett u otros estudios de la vida laboral, se han preocupado es cómo vivimos en un ambiente o en un entorno que uno de los riesgos que tiene es constantemente minarle el sentido a la experiencia humana en el trabajo, y cómo arrebatarle ese sentido y esa dignidad, y eso es una suerte de deshumanización, ¿no? Y yo creo que lo importante es cómo podemos conseguir estas experiencias, y lo que tú dices, yo creo que esa es una de esas formas, escuchar constantemente por parte de las autoridades, de los entornos de trabajo, de las empresas, de las instituciones, del entorno que sea, a los propios practicantes de las labores, cuál es el sentido y cuál es la forma en la que se desarrolla esta actividad, para en lugar de privarla, volver
la experiencia una experiencia no solamente de cumplimiento de una labor, de un objetivo, sino también de dotación de una realización personal para quien está presente en un entorno de trabajo. Ok. ¿Y qué consejo le daría usted a quienes nos van a escuchar para mantener esa sensibilidad ante las realidades sociales que a menudo son invisibles para el resto del mundo? Muy bien sabemos nosotros que a veces somos ciegos ante nuestro propio privilegio y creo necesario que se nombre y se haga visible este tipo de cuestiones a través de estos pues, medios, ¿no? Yo tener para mí como central en términos de mi propia experiencia de investigación y también trato de transmitirlo en mis propias clases, que es mantener siempre muy viva la inquietud de la pregunta y tener una pausa o una cautela ante nuestra premura a querer dar la respuesta. Es decir, vemos una serie de fenómenos, de manifestaciones y a lo mejor con mucha facilidad queremos decir, es que es por esto, es que es por aquello, etcétera. Entonces vamos a un espacio de trabajo y a lo mejor podemos ver una situación que nos parece chocante, que nos parece rara, que nos parece fuera de lugar y quizá en lugar de tomarnos una pausa y escuchar distintas voces, tratar de comprender cuál es la dinámica que está detrás, podemos tener esta sensación de urgencia, de querer explicarlo de manera inmediata. Entonces, a mí lo que me parece muy relevante, y este es el consejo que yo daría, tener siempre esta inquietud por preguntarnos cosas y tener también una pausa y una cautela de decir, y no vamos a encontrar respuestas fáciles ni inmediatas, sino tenemos que construir respuestas en diálogo con la gente, en atención con la gente y en autocrítica y autovigilancia de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios errores previos, de nuestras propias preconcepciones para construir una posibilidad de un diálogo un poquito más amplio y sensible sobre nuestras experiencias. Ok, muy bien. Coincido con usted. Creo que durante toda la carrera eso se nos trataba de enseñar, ¿no? Por muchos profesores, de estar siempre aperturados a ser autocríticos principalmente, ¿no? Y a repensarnos a aprender nuevamente o reaprender cosas día con día, porque al final nuestra propia realidad entra, o sea, converge con realidades distintas en todo momento, a todas horas, o sea, independientemente de dónde nos encontremos. Entonces creo que es necesario, independientemente si somos especialistas en ciencias sociales o no, preservarnos humanos ante una sociedad que parece que no es humana, ¿no? Y pues ya como última pregunta, si pudiera definir en una sola frase por qué es vital entender lo que la gente hace y no solo lo que la gente debe de hacer, ¿cuál sería su respuesta? Que lo fundamental o lo que yo lo podría resumir es que en realidad la experiencia humana es la experiencia de las acciones y de nuestras reacciones a las acciones de los demás. Los modelos mentales, las normas, el deber ser que nos formamos en nuestras cabezas y colectivamente llegamos a compartir, pues puede ser un ejercicio de reflexión, puede ser un ejercicio de deseo, de proyección de algunas de nuestras metas, y yo creo que todo eso es sumamente loable, pero no olvidemos que la experiencia humana es algo que sucede, la experiencia humana es cómo nosotros vivimos y estamos en el mundo. Entonces lo fundamental es, creo yo, o para mí, o lo que yo tendría de tener siempre en mente, es esa atención al ser, a una experiencia, porque los seres humanos fundamentalmente lo que nos vuelve humanos es estar y ser en el mundo, no una abstracción de cómo podríamos ser, sino de vivir en este presente. Ok, muy bien, profe. Quisiera agregar algo más. No, simplemente me da mucho gusto estar en una iniciativa como la tuya, de alguien que tuvo su proceso de formación, tiene actualmente una experiencia de trabajo y tiene este deseo de compartirlo con alguien más y de comunicar y de establecer algunos canales de diálogo para extender lo que es la práctica antropológica, lo que es la formación antropológica
tanto a la comunidad que ya la conoce como a una comunidad más allá. Yo digo que hay una cosa que a mí siempre me pareció muy curioso. Una vez dialogaba con un colega en un curso de antropología médica y decíamos, es muy curioso cómo la antropología, siendo una disciplina que se ha autodefinido infinidad de veces y que tiene, por ejemplo, en México un Instituto Nacional de Antropología y una práctica más o menos consolidada, parece ser desconocida y frecuentemente cuando nosotros decimos yo soy antropólogo, soy antropóloga, después tenemos que explicar qué es eso. Mientras que cuando alguien dice yo soy médico o estudio medicina, pareciera que todo el mundo a primera instancia sabe a qué se refiere. Entonces creo que esfuerzos como el tuyo que agregan y difunden un poco este trabajo y esta labor de qué es la antropología, no solamente en la definición que puede haber en un diccionario o en la introducción de un libro, sino en la definición justo, para recuperar las palabras que dije hace unos minutos, de lo que hacemos las antropólogas y los antropólogos, pues nos permite extender y entrar en diálogo con más experiencias y con más gente. Entonces, pues decirte que estoy muy contento por tu iniciativa y definitivamente también pues muy contento de que me hayas invitado y considerado como alguien que podía venir y platicar contigo. Sí, muchas gracias, profe. Pues Memorias de una antropóloga básicamente se fundó por eso, ¿no? O sea, hacer llegar la antropología a aquellos rincones en donde nadie sabía que existía y de una manera mucho más sencilla, ¿no? O sea, sé que existen medios académicos donde se da difusión a la antropología, pero incluso para alguien que ya lo estudió a veces es complicado comprender ese tipo de pues, de material o lo que sea. Entonces, de nada me sirve como quedarme en la orbe de la academia, sino también extenderme. Y también sé que estos espacios han ayudado a ser reflexivos para alguien más, ¿no? Porque me lo han dicho. Entonces, justo esta parte de ópticas disonantes, o sea, nació de yo saber que yo conocía a personas que me parecen seres humanos excelentes como usted, que pueden hacerle llegar a otras personas desde su expertise de la manera más sencilla posible, o sea, como este conocimiento, ¿no? Este conocimiento ya desmenuzado, ya más sencillo, y no necesariamente porque las personas no lo entiendan, sencillamente para que quede más en sus cabezas, ¿no? Porque a veces, si lo decimos de una forma coloquial, o sea, queda más en la mente de la persona que si lo decimos con palabras rebuscadas. Entonces, le agradezco por haber aceptado y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, que estén bien.